Sebastián Menescaldi, que es director de la consultora EcoGo, es un muy reconocido consultor y que tiene la amabilidad de atendernos, así que lo vamos a saludar. Sebastián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí Mariano Wendner y Joaquín Mújica Díaz te saludamos desde Ecomedios. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias por recibirme. Gracias. Bueno, por ahí simplemente te llevo al tema del día que seguramente lo habrás visto, que esta cuestión del precio de las empanadas y si sirve, más allá de lo anecdótico y de no quedarnos solamente con ese elemento muy menor, de si hay una cuestión ahí de fondo respecto a los precios que tiene Argentina en comparación con otros países de la región, en comparación de los alimentos con otros países y esta cuestión que siempre está dando vueltas respecto a el tipo de cambio y cómo eso incide en los precios fronteras adentro. ¿Vos ahí tenés alguna reflexión, alguna primera mirada sobre ese tema? A ver, por un lado, la empanada es un producto particular que tenía un precio que estaba muy subsidiado. Teníamos el trigo subsidiado, la carne subsidiada, el aceite subsidiado, la parte láctea subsidiada. Pero bueno, más allá de eso, yo creo que el punto, si querés, que quiso ser el actor en sí, para mí vino a colación más que el precio y el nivel, que hay muchos niveles y muchos precios distintos de empanadas en el país, es que la verdad que lo que se ve es que en el primer trimestre del año el poder adquisitivo se ha estancado, que el año pasado creció fuerte, perdió un primero fuerte valor entre fines de 2023 y inicios de 2024, se empezó a recuperar y lo que estamos viendo ahora es que el crecimiento de los salarios en general se está estancando. Incluso si uno ve así en el margen, de abril a enero cayeron 1 o 2% en términos reales y casi 4% cuando uno compara contra el noviembre del 23. Y me parece que ese era el punto que quería hacer el actor, más allá del nivel de precios que cada uno, digamos, puede pagar una cosa distinta, sobre todo en esta Argentina que es muy dual, ¿no? O sea, el precio del capital es muy distinto al precio del conurbano. Es interesante ese punto, Sebastián, porque hay ahí un argumento bastante reiterado en el gobierno respecto a que en algún momento de aproximadamente mitad del año pasado empezó una recuperación salarial sostenida después de un golpe bastante pronunciado a principios de 2024 y que ese proceso debería continuar en la medida que la inflación baje. Vos lo que decís acá es que ya se ven señales de agotamiento o de estancamiento de eso no sé si es prematuro ya proyectar qué es lo que puede llegar a pasar a lo largo del año, incluso si la inflación sigue bajando. Esto en un contexto en que se ha conocido que el gobierno está tratando de fijar negociaciones paritarias con porcentajes bastante abajo de la inflación, ¿no? Sí. Yo creo que lo que el gobierno está intentando hacer, bueno, es por un lado controlar las paritarias para que no te peguen los precios, a pesar de que son monetaristas, y está intentando que el crecimiento venga más por el lado del crédito y no tanto por el crecimiento en sí de los salarios, para poder contener las presiones inflacionarias y para reducir fuertemente la inflación. Parte le está dando éxito eso, pero bueno, en forma cierta es esa, es que uno cuando empieza a hacer los números, creo que le pasa a muchas familias, empieza a hacer los números familiares y decir, mira, hasta cierto momento venía bien y la verdad que este año no estoy tan cómodo probablemente. Siento que me aprieta un poco más, digamos, los zapatos en algún sentido y que tu ingreso no te alcanza. Que eso quizás el año pasado, cuando nos empezamos a recuperar, estabas un poco más holgado y por eso quizás compraste algún cuotas, etcétera. Y creo que lo que pasó este año es eso, es que tuvimos un acomodamiento importante de precios entre marzo y abril, cuando se desanclaron las expectativas, y eso la verdad que jugó en contra. Bueno, yo creo que el gobierno lo que quiere es volver a rearmar eso de acá a cara a las elecciones para que al menos tu ingreso sí, además se mantenga igual, esa es la idea, y que eventualmente vos te sientas mejor porque, bueno, está todo mucho más estable, podés planear, podés acceder a cuotas, podés consumir de otra forma a crédito. Creo que es parte de lo que está buscando el gobierno hoy. Sebastián, Joaquín Mújica te saluda, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches. A ver, en el primer tramo del gobierno de Milei, me da la sensación de que lo que la gente valoraba era que había una estabilidad de los precios, ¿no? Después del pico inflacionario, de la devaluación, y sobre todo comparándolo con los últimos meses del gobierno de Alberto Fernández,
en que Massa era ministro de Economía, que no se sabía bien qué salía cada cosa, ¿no? No había como una diversidad de precios y un cambio permanente. Y me parece que se le valoró eso en el primer tramo del gobierno de Milei, esa estabilidad. Ahora, después con el tiempo, los sueldos, los salarios se fueron quedando, y la paritaria que propuso el gobierno fue una paritaria mucho más reducida. ¿En qué momento ves que está ahora? Y si entendés que ese equilibrio que había entre la estabilidad de los precios y el salario ya se rompió, y en definitiva ahora la gente va a sentir mucho más que no le alcanza el sueldo que tiene para poder comprar lo que le demanda una canasta básica o vivir medianamente bien. Sí, a ver, la gente sigue valorando digamos, la mayor estabilidad de los precios, la menor dispersión de los precios, del que vos sabés que una docena de empanadas vale tanto y hace un mes valía lo mismo, o no, o cambió un poco el precio. O sea, yo creo que eso se sigue valorando, pero está claro que la utilidad que te da haber bajado la inflación no es lo mismo haberla bajado de 5 o 6% mensual a 2, y que de 2 a 1, de 2 a 1 casi no la notás. La verdad es esa. Pero bueno, el desafío del gobierno es, ellos quieren seguir bajándola. Hay que ver si es que eso tiene, sinceramente, si es que eso tiene rentabilidad de acá hacia adelante en términos electorales. Yo creo que, a ver, un ritmo entre el 2 y el 1% mensual, no sé cuánto valoraremos nosotros los argentinos, que estamos muy mal acostumbrados, por cierto, a esa baja de baja de la inflación. O sea, ahí creo que quizás preferís un poco más de inflación y que tu ingreso tenga un poco más de movimiento. En el medio tenés más movimiento de precios, alguna cosa vas a poder comprar más, otra cosa menos. Yo ahí tengo alguna duda. O sea, el gobierno está apostando a llevar la inflación a cero. El problema es que quizás llevar la inflación a cero implica alguna pérdida de rentabilidad, implica alguna caída de actividad hacia adelante. ¿Por qué? Porque, a ver, en medio de la inflación, si uno tenía ineficiencias no se notaba porque la inflación te cubría. Hoy, ¿qué está pasando? Hoy, con inflación y el aumento de los costos mucho más bajo, bueno, hoy estás mirando mucho más. Si algo te aumenta el precio, lo estás mirando mucho más, quizás lo dejas de comprar. Es distinto, digamos, y entonces te está buscando cómo bajar los costos, a quién le bajar los costos. Bueno, y eso implica en el otro lado que alguien tiene menor ingreso. También está pasando eso, me parece, y estamos reacomodando todo el seteo de la economía argentina. En un contexto donde ustedes dijeron inicialmente, la verdad que los precios de Argentina, algunos quedaron, al menos lucen muy apreciados, muy altos en dólares, y que no coinciden, digamos, con la productividad que tiene Argentina hoy. Hay una narrativa que está bajando desde gobierno, principalmente Milei, no lo he escuchado de esta manera del ministro de Economía, que dice que en algún momento de mediados del año que viene la inflación debería colapsar o debería desaparecer o ser cero, como dijiste vos. Incluso ya se habló públicamente de deflación, que por ahí puede parecer medio ciencia ficción en este momento, pero ya se ha hablado de eso. Primero te quiero preguntar si te parece viable o posible que la inflación vaya a cero, o debería ser una meta un poco más realista, como que converja a un nivel internacional o de países de la región. Y en segundo lugar, si esta cuestión de la deflación podría ser posible, por lo menos en algunos sectores puntuales que tengan bajas de precios nominales. Bien, a ver, primero yo creo que los argentinos relacionamos la deflación y la baja de precios cuando la economía está muerta. O sea, nos pasó en la convertibilidad, tuvimos deflación. Ahora la tuvimos por una mala economía, no por una buena economía. Con lo cual yo la verdad que no, yo sinceramente creo que todavía tenemos precios relativos que corregir, y esos precios relativos se corrigen con algo de inflación. La inflación yo preferiría que no fuera cero, porque dentro de ese marco uno puede ir corrigiendo precios. Y es cierto la otra parte que vos dijiste, hay precios que todavía en Argentina son disparatados, no tienen sentido y se tienen que ir corrigiendo. Pero si hay un marco inflacionario es más fácil corregir. Ahora, para tener un marco deflacionario, como dice el presidente, yo creo que los precios deberían ser mucho más flexibles, y lamentablemente
no es una característica de los precios de Argentina de que sean flexibles a la baja. O sea, nadie quiere bajar su precio habiéndolo comprado más alto y reconocer una pérdida. Entonces, yo la verdad que digamos, creo que digamos, lo que quiere el presidente, no veo la estructura económica argentina preparada para eso, porque eso implicaría incluso que hasta que sientes que tu salario baje nominalmente. Y no creo que hoy Argentina esté preparada para eso, no tenemos esa historia, digamos, detrás. Por eso yo la verdad que no veo el cero, y el cero lo asocio a que vas a tener una mala economía, no porque, o sea, no tenés una economía lo suficientemente flexible que te permita contratar gente, echar la gente, o sea, es otro marco, otra economía muy distinta a la Argentina, con otra flexibilidad que hoy no la tenemos. O sea, por eso yo no veo que vayamos al cero. Dicho eso, sí puedo creer que podemos tener un nivel de inflación mucho más bajo, en el cual se vayan acumulando las cosas. Y también creo que parte de lo que vos dijiste es que hay todavía precios en Argentina que por la baja competencia, bueno, están fuera de foco y son precios que parecen abusivos en algunos productos. De hecho, ahora estás empezando a ver que algunas empresas te dicen, no, mira, bajo mi precio de mi bien 10%, 25%, pasó con el aluminio, o sea, con productos importantes. Bueno, creo que todavía falta parte de ese ajuste de precios relativos en Argentina. Sebastián, respecto a el tipo de cambio, ya hace más de un mes que estamos en este modelo, en este régimen de tipo de cambio flotante, con bandas de flotación, con un cepo cuyas restricciones, algunas todavía permanecen, pero que fueron liberadas en buena parte. ¿Qué mirada tenés sobre cómo estuvo funcionando y si te parece esperable que, como dice el gobierno, bueno, el dólar tienda hacia la parte baja de la línea de la banda de flotación, o si deberías pasar otra cosa? Ahí ¿qué estás viendo? A ver, yo veo muy bueno que el gobierno haya elegido un mecanismo de mercado para empezar a fijar el tipo de cambio. Dicho eso, también se dio vuelta el gobierno y apeló a empezar a marcar el tipo de cambio con los futuros, y con la tasa de interés, y con volcar pesos en la economía para contener el precio y que vaya hacia la baja. Y dicho esto también, lo otro que hizo fue no cumplir con su meta de reservas, porque implicaría que el tipo de cambio hubiera sido más alto. Entonces yo la verdad que yo veo hoy un precio que sí, hay un exceso de oferta y el precio está yendo hacia abajo, o se contiene bastante. Ahora este mercado está incompleto, no están todos en el mercado. El Banco Central no está, al menos, cumpliendo su rol que iba dentro del acuerdo, que era acumular reservas. Hay una parte de la demanda que no está. El gobierno, para cumplir la meta de reservas, tendría que haber comprado casi más de 4.500 millones de dólares. Si hubiera comprado eso, el tipo de cambio no sería el actual. Yo creo que el gobierno hoy, más allá del acuerdo, lo que está buscando hoy es contener el tipo de cambio, que el tipo de cambio no aparezca en los diarios y que la inflación se reduzca lo más posible y sostener el nivel de actividad. Y eso lo está logrando. Ahora, me parece que está llevando el tipo de cambio a valores que de repente lucen que no son consistentes con un equilibrio de largo plazo de la economía argentina, de acuerdo a la productividad argentina, y tampoco son consistentes con la necesidad que tiene Argentina hoy, sin acceso al crédito, de cancelar deuda con divisas. Pero, entonces, Sebastián, ¿entendés entonces que tiene que haber un ajuste del tipo de cambio? Es decir, que tendría que haber en algún momento otra devaluación que ajuste, que ajuste el dólar. Claro. No te digo una gran devaluación, pero creo que el tipo de cambio hoy no es no sé si nos va a dar el mix adecuado para ser sustentables en el tiempo. Yo creo que debería ser un poco más alto probablemente. Porque más cerca del techo de la banda, de 1.400. No, puede ir al medio, no necesariamente tiene que ir al techo. También hay que tener en cuenta que la oferta de divisas en Argentina tiene que ser estacional. Ahora tenemos un momento que hay más oferta. Ahora después vamos a tener otro momento donde la oferta es mucho menor. ¿Y qué vas a hacer? Yo creo que va a tender a ir hacia arriba. Pero es algo natural. O sea, el problema es que hace mucho estamos desacostumbrados. Pero eventualmente deberías tener un tipo de cambio que en algún momento suba y otro momento baje, por efecto de la oferta y la demanda. El problema es que hay temor a esa flotación, ¿no? Y no rinde políticamente. Yo creo que hoy el gobierno armó todo un esquema para intentar volver al mismo esquema que tenía con el Kroll, balizó, digamos, el precio a través de los futuros y a través de la tasa de interés, y está intentando al menos que de acá a octubre todo eso esté contenido.
quizás después de octubre se anime el gobierno a, bueno, a dar un paso más. ¿Por qué? Porque también le van a entrar más reservas, o eventualmente si le va bien, van a entrar mayor flujo de capitales, bueno, y ahí va a poder comprar y va a poder fortalecer las reservas, que me parece que es la pata que le está faltando a todo el programa. Tengo una última, Sebastián. ¿Es en este contexto que vos comentás de el esfuerzo del gobierno para que el dólar esté estable en estos meses que hay que entender estas últimas medidas tributarias de relajamiento de ciertos controles para que empiecen a circular pesos y dólares, especialmente dólares que estaban ahorrados bajo el colchón y demás? ¿Persigue una intención macroeconómica o lo ves por carriles distintos? Nosotros creemos que apunta a eso. O sea, el gobierno primero logró conseguir los dólares de la importación, del ajuste que tuviste inicialmente, y el no pago de los importadores, con eso pudo comprar divisas, después pudo comprarlos para el adelanto, después vino los dólares del fondo, y creo que la medida esta apunta nuevamente a incrementar la cantidad de dólares, incrementar la oferta de dólares en el segundo semestre para que el dólar esté más tranquilo. Yo creo que hoy por hoy el mayor foco está por ese lado. Después pueden hablar de que o sea, después hay una cuestión que era cierta, que había exceso de controles, que eso me parece muy bien levantarlos, pero me parece que digamos, la cuestión principal, digo, ya tuviste un blanqueo donde obtuviste más de 30.000 millones de dólares, blanqueaste más de 30.000 millones de dólares, creo que la medida principal que se hizo ahora es en pos de conseguir una mayor oferta de dólares en el segundo semestre del año para asegurarse que el tipo de cambio sigue estando tranquilo. Sebastián Menescaldi. Algo parecido también, algo similar es también la licitación esta del bono con dólares. Me parece que también va por ese lado. Ahí pasa entonces Sebastián Menescaldi, director de Ecobo, economista. Te agradecemos mucho, Sebastián, tu tiempo y tu análisis con nosotros. Un gran abrazo. Muchas gracias para ustedes. Hasta luego. Bueno, ahí estaba entonces la mirada de Sebastián Menescaldi. Un dólar un poquitito más caro, ¿no?